Asambleísta Francisco Ulloa. Señor presidente, compañeros asambleístas, probablemente la intervención que yo haga vaya a servir únicamente para que conste en actas la postura del Movimiento Popular Democrático, pero siempre mantendremos clara nuestra visión de servir a las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Y a través de esta curul queremos decirles en esta reforma a la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial que hablar de las dificultades, errores y demás del funcionamiento de la comisión sería casi como llover sobre mojado. Es por eso que más bien me voy a centrar en dejar sentadas cuáles son nuestras preocupaciones en torno a esta reforma. Preocupaciones que no fueron recogidas por este Pleno ni por la Comisión en su debido momento, tanto en los debates primero y segundo. Curiosamente, yo aspiraba, señor presidente, creyendo que existe todavía democracia en el país, que cuando en una de las sabatinas del presidente de la República se refirió en términos muy duros a las suntuosas instalaciones de la Comisión Nacional, yo abrigaba la esperanza de que en el veto se corrigieran las deficiencias de lo aprobado y enviado por esta Asamblea. Lastimosamente, una vez más, me equivoqué. El veto tiene 26 objeciones al proyecto de reformas que planteaba modificaciones a 123 artículos de los 240 que tiene la ley, con sus 21 disposiciones generales, sus 17 transitorias y sus 3 disposiciones finales. Yo, a través de varios medios, he señalado que hemos perdido un momento histórico en la Asamblea para hacer las reformas necesarias a una ley. Efectivamente, esta ley necesitaba de las reformas y necesita de las reformas porque fue promulgada antes de la vigencia de la Constitución. Pero no debíamos habernos quedado única y exclusivamente en la intención de armonizar esta ley con lo que dispone como atribuciones privativas a los gobiernos locales, sino que debíamos haber corregido las serias deficiencias que tiene la ley, sin querer decir con esto que la ley es mala. El grave problema que se deja intocado es aquel que he venido señalando reiteradamente, y es que lo primero que debió haberse cambiado son las reglas y normas de juego para designar y decidir quiénes son las autoridades del tránsito, transporte y seguridad vial, tanto a nivel de cuerpos colegiados como a nivel de autoridades administrativas. En esto, en más de una ocasión yo quise tomarle la palabra al movimiento País, que ha venido señalando que primará en la revolución ciudadana la meritocracia. Pero vemos con desilusión cómo en cada una de las leyes se olvidan de la meritocracia y aparece la dedocracia. Esa dedocracia cruel y cínica que lo que está haciendo es mucho daño al pueblo pobre del Ecuador. Estamos con esta ley
esta reforma, creando el Dios del tránsito, transporte y seguridad vial. Señores, debemos decir con todas las letras, no se cambia esa dura realidad que existe en el pueblo ecuatoriano respecto al tránsito con el simple cambio de nombres de las entidades, de Dirección Nacional de Tránsito a Agencia Nacional de Tránsito, de Comisión de Tránsito del Guayas a Comisión de Tránsito del Ecuador. El problema está en esas autoridades incapaces y permisivas que han hecho que más del 50% de la ley vigente en más de 2 años no haya sido aplicada, no se haya puesto en vigencia muchos de los requerimientos que el propio Congreso Nacional dispuso. Es por eso, señor presidente, que el Movimiento Popular Democrático tiene serios cuestionamientos. Qué lástima que en esta ley no se haya topado el tema del transporte alternativo. Son una realidad en el país, son más de 1 millón de ciudadanos que hacen transporte alternativo con los tricitaxis, las tricimotos y que necesitan una norma clara para no estar al albedrío de autoridades sinvergüenzas e incapaces. Qué lástima, señor presidente, que en esta reforma se haya eliminado sin ningún criterio el Fondo de Previsión Vial, si lo que más necesitamos es educación para nuestro pueblo en vialidad. Y lo eliminaron bajo el pretexto que no tiene fuente de financiamiento. Lo que debió haberse hecho en la reforma es ubicar la fuente de financiamiento. Qué duro es que en esta reforma el FONSAD vaya a tener que ser definido a través de un reglamento que lo emitirá el señor Antón, el destino de los recursos del FONSAD, cuando ya en esta misma asamblea hemos señalado con claridad que ha permanecido en estos años un proceso de enriquecimiento ilícito de las aseguradoras privadas. Señor presidente, las competencias de los organismos o gobiernos locales no pueden ser soslayadas en una ley cuando están claras en la Constitución. Y eso tenemos que decirlo, se mantienen incoherencias en lo que significan las competencias. Es una lástima, y para cerrar, quiero decir que espero equivocarme sinceramente y que cuando transcurra el tiempo, esta asamblea no tenga que ser juzgada y sancionada por haber omitido este tipo de reformas necesarias y urgentes. Soy probablemente pesimista, pero aspiro a equivocarme, cosa que, mientras dure el señor Antón y toda su gallada, confabulados con sectores fácticos del poder del transporte, con seguridad seguirá existiendo la entrega irregular de rutas, frecuencias y permisos, porque nunca quisieron cumplir con la elaboración del Plan Nacional de Rutas y Frecuencias. Seguirá vigente la venta irregular de licencias, seguirá vigente el caos en la matriculación vehicular, seguirá vigente la deficiente señalización vertical y horizontal. Y en esto, mucha culpa tiene también el Ministerio de Transporte, que se intenta desentender de una problemática. Le queda 1 minuto, seria. asambleísta. Como sabía que se venía el fatídico anuncio de que terminó mis 10 minutos, quiero dejar sentado en actas que la postura del Movimiento Popular Democrático siempre será, como lo ha sido a través de sus 33 años, ya que el día de hoy está cumpliendo aniversario el Partido de los Pobres y de los Obreros del Ecuador, la auténtica izquierda ecuatoriana. Queremos decirles que mientras tengamos autoridades permisivas, indolentes y que se confabulen con todos aquellos sectores de poder fáctico que nos dan feos espectáculos, inclusive a través de las pantallas de televisión,
acusándose mutuamente de ser traficantes de influencias, el pueblo ecuatoriano seguirá esperando las reformas necesarias. Gracias, presidente.